Amigos y amigas, ¿cómo están? Es un placer saludarlos. Les mandamos un fuerte abrazo desde el set y la colección de lucha libre de mi querido Rubén Solís. Y bueno, el día de hoy, como cada jueves, vamos a hablar de un tema muy interesante, periodismo, de algunas revistas, algunas personas que se dedican a hablar de la lucha libre, podcasts, buenos, no tan buenos y malos, que a veces afectan a la lucha libre. Y sin más preámbulo, para hablar de ese tema, pues tenemos como cada jueves a mi querido Andrés Pérez Ustaita, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Compadre, ¿cómo Muy estás? bien, Víctor, gusto saludarte. Un tema que me parece muy sensacional, muy profundo. Va a ser como una reflexión, yo diría como un análisis, Sí, porque ha cambiado mucho, ¿eh? así es. Los medios de comunicación desde los años 30 a la fecha y con las redes sociales, como que hay mucho que comentar de esto. El periodismo ha sido diferente, cada vez es diferente y cada vez se va más por el amarillismo, el chisme. Y bueno, en la bandeja de comentarios, y más al rato se lo voy a recordar también, si usted tiene, por ejemplo, alguna página de lucha libre, alguna cuenta de lucha libre, algún podcast de lucha libre conducido por alguna persona que no es luchador o por el mismo luchador que usted cree que no está dignificando la lucha libre, que en lugar de ayudarla la está empinando, pónganlo en la bandeja de los comentarios e inclusive si cree que el podcast de un servidor de Luchando por tus sueños está entre esos, no importa. Este programa es suyo, su palabra vale. ¿Y te parece si nos vamos a los que 30, 40? En los 30 ya andaba Fray Nano, Alejandro Aguilar, Sí. que hizo la primera nota previa. Ya habíamos hecho un programa de medios, pero de comentaristas más bien. Hay que hacer uno de revistas, compadre. Sí, De todas las revistas que han dado vida a la lucha libre. hicimos uno, pero de puros comentaristas, locutores, pero ahorita es otra cosa. Ahorita vamos a analizar cómo han sido los medios, los cambios que se han generado, que son muy, muy sensibles. La forma de escribir, de hablar ha cambiado bastante. Es lamentable que a veces hay podcasts donde pues te encuentras con muchas malas palabras y Y esa delgada línea de respeto, como tú lo dices, que se rompa esa línea y que entremos al chisme barato, al chisme a corriente. la Pues polémica, al amarillismo, sí, 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 sí. que eso sí realmente está afectando la lucha libre. Y bueno, ¿te parece si había una revista, no sé si se llamaba Knockout? Knockout, ¿Sí o no? sí, muy antigua. Muy antigua. Mira, aquí traigo yo esta. Esta revista es, ahí te va, de 1952, agosto del 52, ¿Es mira. en serio que es del 52? Sí, 62, 72, 82, 92, 2002. Más de 70 años, compadre. la portada es de Manis. Box, ahí viene el Cuyo Hernández, y en la contraportada es de Lucha Libre. A la madre. Es una revista, es una joya más bien. Ahí viene cuando rapó Médico Asesino a Tonina La Jackson. Tonina Jackson tiene razón. Esto te dice mucho, Víctor, cómo era ese periodismo deportivo de aquellos ayeres. Fainano escribía en La Afición, periódico, y esto ya es una revista de las primeras que aparecieron. Ya Ok, había enanitos luchadores, mira, sí lo estoy chiquitito viendo. ese. La sensación del momento. Esto yo lo que quiero comentar, Sí. rescatar de esta revista, porque vienen columnas, vienen reseñas, crónicas, vienen comentando, Víctor, me parece un reportaje muy enriquecedor, aquella película de Luchador Fenómeno, donde dicen que Resortes se lastimó 2 costillas al filmar esta película Ah, sí. y un tobillo. Órale. Y le dijeron que ocupaba un doble y no quiso. ¿Era de lucha libre? Sí, la película Luchador Fenómeno es del 52. Y Resortes se puso a entrenar a marchas forzadas para sacar el trabajo, no quiso doble. Es que, compadre, yo no sé por qué, pero yo siempre he dicho que es más fácil que un luchador actúe a que un actor haga el papel de luchador y luche. Fíjate cómo escribían antes de la lucha contra el Bulldog. Son estas gráficas. Cabe decir que el cómico terminó con 2 costillas A la averiadas madre. y un tobillo luxado, pero se negó a que le doblaran y él fue el que con unas ligeras clases se trenzó en luchas sensacionales que dejaron como resultado una película interesante que producen los hermanos Galindo para Producciones Chapultepec. Es parte de lo que viene este reportaje y vienen fotografías Sí. de resortes. Yo recomiendo ampliamente esta película, está muy divertida. Sale Médico Asesino, ¿Cómo se llama la película? El Luchador Fenómeno. El luchador fenómeno. Sale Borubinsky, sale Médico Asesino, sale Lalo el Exótico. Y es parte de aquel periodismo, Víctor,
que se hacía en el 52, dice que explotó la emoción porque se avientó el luchador un tope ahí, mira. No eran comunes los topes. Ellos, a los periodistas de antes y sobre todo los medios de lucha libre, le daban más credibilidad a lo que hacía el luchador arriba del ring. Ahora, no sé si estés de acuerdo conmigo, hay cabrones que tienen cuentas de lucha libre, páginas de lucha libre, que en su vida han ido a una función de lucha libre. Y se ponen a criticar, a robar contenido. Ah, mira, en cámara lenta, este luchador no le pegó al otro y este se cayó y este se quebró el brazo y aún así siguió luchando, pero pues está mal porque debe de haber una comisión que los proteja. O sea, puro chisme, puro amarillismo, compadre. Sí, No sirve absolutamente de nada. que no Y te más dejan. si no tienes, no te da la oportunidad de vivir lo que se vive en una arena de lucha libre. Digo, tal vez no tengas la economía para ir, pero si haces contenido y vives de la lucha libre, inviértelo un poquito, carnal. Vete a las arenas. También entrevista al público y pregunta qué lucha le gustó, qué luchador hizo mejor su desempeño. Es que es Todo eso se vive arriba y lo puedes platicar. tan fácil es hablar de lo negativo como de lo positivo. Claro. Es que la red social de repente la agarran como con mucha libertad y hay que tener un respeto. Te ve mucha gente, ¿eh? Te ve demasiada, demasiada gente y hay que tener los pies en la tierra de qué vas a hablar, cómo lo vas a hablar, cómo lo vas a decir, respetar este deporte espectáculo. Si alguien lo está denigrando, pues allá, yo voy a tratar de cuidar hasta donde se pueda, ¿verdad? Claro. Mira, haciendo un paréntesis, en esta revista 52, que está maravillosa, un parrafito, hay un dato sensacional. El Sí. médico asesino confirmó una vez más su valía de taquilla al lograr una entrada de 28,000 pesos. Era un dineral en 1952. Órale. En su última actuación, el pasado sábado, con motivo de su cuarto match con Tonina Jackson. Revistas maravillosas, Los Enanitos Luchadores, columnas, viene un reportaje de Joe Grant, los hermanos Galindo, José Luis Valero, ya escribía José Luis Valero, fíjate. Órale. Las locuras del murciélago, recuerdos de un viaje, lo que escribía Murciélago Velázquez aquí lo plasmaba, eran cosas muy, muy interesantes. José Luis tenía un hermano que se llamaba Héctor también, ¿no? Sí, José Luis Valero y Héctor Valero. Y Héctor Valero. José Luis escribía maravillosamente bien, muy poético, y Héctor Valero fue director de la revista El Halcón muchos años. ¿Para qué revistas? ¿Halcón y hay alguna otra? El Halcón y Combates, don Héctor te hacía unos anuarios que ya no los he vuelto a ver. Los anuarios era donde te decían quién era el luchador del año, el campeón, la revelación. El novato, la mejor lucha, la lucha más sangrienta, la más dramática, la más técnica, el novato, y una lista enorme de los que perdieron la cabellera y contra quién, con fecha, Ok. y una lista enorme de máscaras y de campeonatos. Era un trabajal Y bárbaro. eso lo hacían por medio de una encuesta que le hacían al público, ¿verdad? El público decidía quién era el mejor. o Bueno, el había novato. expertos también en la Ah, revista. sí. Estaba en ese tiempo tu padrino, Nicanor Aguirre, Ah, cómo no. trabajó junto En con paz los descanse. Valero. Entonces ellos se ponían de acuerdo para ver quién iba a ser el novato, la revelación. A veces no coincidía una revista con otra, pero pues era válido. Era un trabajo muy... Ya no se hace ese trabajo, fíjate, Víctor. Trabajos como el que hacía el señor Mario Payán, platícame de eso. Mario Payán Ramírez, director de la revista Arena de Box y Lucha. ¿Cómo no? Ahí empezó tu servidor en diciembre de 1979. Ahí con Mario Payán, él me acomodaba en su columna. Ahorita veremos un ejemplar de ese tiempo. Sí. También ha habido, Víctor, ahorita con la red social, pues son las benditas redes sociales, pero a veces no se saben utilizar. Son una maravilla cuando sabes usarla, pero no se sabe utilizar cuando pones ahí foto de un luchador sin máscara, cosas que no se deben de publicar. O pones de repente que estás en una fiesta agarrando la jarra y si eres un cabrón deportista, que lo que tú muestras arriba de un ring es tu forma de luchar, tu cuerpo, tu imagen, tu vestuario, aquí le interesa la vida privada. Entonces, si tú tienes vicios, si no tienes vicios, a la gente no le importa. A la gente lo que le interesa es desestresarse, ver un gran espectáculo de lucha libre e irse contento a su casa. A la gente no le interesa si tienes problemas con tu mujer. Digo, no le debería de interesar,
si estás bien económicamente, si te lastimaste, si eres un cabrón con la gente, si eres malagradecido, todo eso son cosas diferentes. Ahora, gracias a las, o desafortunadamente, por las redes sociales, tiene la gente, pues, más cercanía con todo ese tipo de cosas que está pasando. Sí, porque es muy fácil picarle ahí un botoncito y subir todo eso que es mal contenido, pero ahí está, hay de todo, es como un océano. Tú te metes al mar, vas a encontrar cosas buenas y vas a encontrar basura también, o sea, Exacto. hay de todo. Ha cambiado mucho todo esto. Yo he visto también mucho desperdicio. Tienes a veces aquí una gran figura y te pones a echar un chisme y otro y otro y otro y criticar a este, aquel, al otro. Y la persona que tienes aquí vale mucho y no la Ahorita aprovechas. vamos a hablar de eso más adelantito, porque sí he visto de verdad entrevistas con compañeros. Digo compañeros, puede decir conductores, porque también estudié conducción, o compañeros luchadores que tienen sus podcasts y cómo desperdician al invitado. Tantas cosas, anécdotas, aventuras, trayectoria, estilo de vida, infancia, familia que pudieron ustedes aprovechar con el invitado y se fueron por el amarillismo o por el chisme Sí, desgraciadamente no aprovecharon al al invitado. invitado, no aprovechan la historia tan rica que tenemos, que a veces no te alcanza el tiempo para echarte un clavado en todo esto tan maravilloso. Exacto. Hay una polémica fuerte en cuanto a periodismo de Sí, 1973 por parte de don Valente Pérez, director de la revista Lucha cómo Libre. no. Yo nunca estuve de acuerdo con eso y vaya un respeto para don Valente Pérez, gran maestro de periodismo, pero no estuve de acuerdo en esto, mira. A ver, Ahí destapa el alcohol. ¿cómo? O sea, ¿no había perdido su máscara? No, Dani Ortiz luchaba sin máscara. Sí. Estaba recibiendo proyección de la revista Lucha Libre. Ajá. Pero luego la revista El Halcón agarra a Dani Ortiz y le ponen el nombre del Halcón y lo proyectan. Sí. Y esto molestó a don Valente y empieza a decir, el Halcón es Dani Ortiz. Lo destapó, Sí, cabrón. y a poner fotografías y Es en todo. serio. Sí, y mira, inclusive páginas centrales, mira, cómo prefiere a Dani Ortiz, el Halcón, a votar todo el mundo. Se desató una campaña que nada más 2 veces la he visto, Víctor, 73 con Dani Ortiz y a finales de los 80 un promotor que respetamos mucho, Benjamín Mora, ¿Cómo no? compró esta revista y si traía broncas con el cobarde, le ponía el cobarde es Kiko Delgado. Lo ventilaba. Sí, The Killer es el hermano de Enrique Vera. Y, Pero pues eso me imagino que no acabó bien. no, no acaba bien y aparte pues perjudicas la lucha libre y no es periodismo, o sea, Perjudicas la lucha libre y perjudicas también al luchador, o sea. o decía que el pelo de Conan no era auténtico, que eran unas trenzas postizas y cositas que nada que ver, güey. Pero esto te lo digo, antes de la red social ya había ese tipo de cosas que pues, no deben de ser Sí, definitivo, cosas negativas que no suman a la lucha libre. que no suman y, pues ya pasaba eso. Traje varias, este, para poner la cosa así en la balanza, Sí, sí, cómo varias no. cosas de periodismo que a mí me impactaban. En el 74 me impactó mucho este reportaje, mira, la amenaza de los independientes. Es la revista del Halcón. La madre. ¿Por qué? Porque tronaron, Víctor, En antes del serio. tiempo, sí. Después ya, ahí te va, tronaron, ahí te dice que el ego. Todos querían estar en la estrella, todos querían cobrar mucho y se fue al caño todo lo que estaban haciendo. Pero entra el rescate entre René Guajardo y don Francisco Flores y logran enderezar el barco y fue un grupo grandioso. Oye, está aquí Dorrell Dixon, Mil Mil Máscaras, Máscaras, El Santo, Huracán Ramírez, Tinieblas, El Solitario. No, hombre, qué bárbaro. Y dice aquí, cuando se pensó que se desataría una tormenta en el ambiente, todo se vino abajo. Diferencia de caracteres, susceptibilidades, susceptibilidades y mala y pésima organización entre los de libre contratación propiciaron su propio fracaso. No más, qué fuerte, güey. sí que fuerte y era un periodismo pues muy profesional, muy sabroso, porque aquí decía, ya son 11 los que dejaron la México. Y te ponían, ya son 11, Mil Máscaras, Solitario, Tinieblas, Santo, Huracán Ramírez, Dorrell Dixon, Luis Mariscal, El Audaz, Greco,
Vikingo, Renato Torres, iban apuntando los que se iban saliendo y decían, se va a hacer un grupo, nada más que pasó lo que pasó, pero digo, no pasó a mayores porque interviene don Francisco Flores, deja Sí. la empresa Luterot, un promotor de Pachuca, genial, se une con René Bajardo, con Benjamín Mora, papá, hicieron un Lo grupo, levantaron. lo levantaron, O sea, pero ellos solos no pudieron, los luchadores. no, no, Tuvieron la ayuda, tuvieron sí, que tener la ayuda de tienes Benjamín. que tener un timonel Sí, ahí, claro, un cómo no. capitán. Qué pena, dice aquí, pero el luchador mexicano en su extensa mayoría ha demostrado estar en pañales en cuanto a administración de su propio producto, lo que estabas diciendo tú, fíjate, de las redes. Y este es un defecto que sigue existiendo, Víctor, porque yo veo muchos luchadores que no aprovechan la red social. Así O es. sea, si vas a luchar a Querétaro, a Laredo, anúncialo ahí, pues es gratis. Claro. Más de grabarte ahí, voy a estar en tal parte, los espero. Muchos no lo hacen, fíjate. No, muchos dicen, no, ¿por qué? Si esa no es mi trabajo. Es Pues claro que es su obligación. trabajo. Sí, es para ti mismo. Pues, ¿cómo no? Si hay una buena entrada, significa que tú puedes regresar, porque el promotor, como lo he dicho en anecdotarios anteriores, va a decir, con este programa se me llenó y va a repetir la misma fórmula. Y si en esa fórmula, en ese programa estabas tú contemplado, por supuesto que vas a regresar. Sí, sí, hay que saber aprovechar todo eso. Es una oportunidad, es una bendición tener este medio porque pues, no te cuesta y ahí mismo te... Ahora no tienes por qué estar peleado con los medios de comunicación. Vamos de la mano. Sin los medios de comunicación, sin los periodistas, sin las páginas, sin los podcasts, digo, buenos podcasts, nuestra carrera no va a despuntar. Si tú eres un luchador que no estás en las dos máximas empresas que viene siendo AAA y Consejo Mundial de Lucha Libre, difícilmente vas a tener proyección. Entonces, si estás bien con los periodistas o la gente que se dedica a la lucha libre o los podcasts, si tienes una buena relación, aprovecha, véndete, pero véndete bien, no vayas a contar chismes, no vayas a hablar mal del compañero. O sea, ya ahora los programas se trata de que vayas y hables mal de alguien, güey. Sí, Mira, hablando de un servidor, y me cuento porque yo tengo uno de los podcasts más exitosos, y perdón que lo diga, pero así es, gracias a los números y gracias a pues, el cariño del público y el apoyo. Mi programa no es de chismes. Ahora me doy cuenta de que estaban totalmente equivocados algunas páginas de lucha libre y algunos compañeros cuando empezamos este proyecto, compadre, poquito, tú tienes conmigo un año, ¿no? un año, sí. Hace año y medio empezamos esto y las páginas y varios compañeros, no, que ese programa es de chismes, este güey habla mal de la lucha y está denigrando la lucha libre. En mi vida hablé mal de nadie. De la única persona que yo hablé mal no fue en mi podcast, sino en El Vampiro, que también tenía su podcast, no sé qué pasó con él, pero creo que ya no lo tiene. Y yo hablé de cómo me había ido a mí, mi historia de vida. Y dentro de mi historia, dentro de lo que yo viví, mis anécdotas y aventuras, hay una persona de nombre Carlos Santiago Espada, que todos lo conocen como Conan, que para mí fue una piedra en el zapato. Sí, Y así como yo, muchos compañeros han ido al podcast de X persona o también al de un servidor y han hablado como les fue en la feria. Eso no significa que sea un programa de chismes, o sea, no se equivoquen, no sean güeyes. La gente habla de lo que pasó, los obstáculos que tuvo que superar, las puertas que tuvo que derrumbar cuando no se abrieron y hoy por hoy son grandes estrellas de la lucha libre. Son historias de superación, historias de motivación, historias de gente que vienen desde abajo y que usted al escucharlas se motiva y usted mismo dice en casa, chinga, si él pudo, yo también voy a poder. Y lo que es más, que es gente, le vuelvo a repetir, que viene de abajo, con carencias, que no tenían ni para comer. Y cuando usted los ve, dice, puta, qué gran historia de superación. Y esas historias, usted las ve, por ejemplo, en el podcast de nosotros. Y hay, por ejemplo, luchadores que ya no están activos y que uno a veces tiene la fortuna de que el invitado acepta la entrevista, como al señor Cien Caras, como al Rayo de Jalisco, como a Pierrot que ya no lucha, y que usted lo ve y me escriben en la bandeja de comentarios y nos dicen, se nos salieron las lágrimas con este invitadazo. Tenía muchos años que no lo veía y ustedes me volvieron
a devolver mi infancia. En el anecdotario con Latin, que tengo el gusto de tener a este señorón aquí a mi lado izquierdo, Andrés Pérez Sustaita, él tiene tantas cosas de memoria en su cabeza que ustedes mismos dicen, Latin, qué chingón que tengas a Andrés a tu lado, porque el señor sabe de la A a la Z la lucha libre. Grandes historias, encuentros, fechas, inauguraciones de arenas, fechas memorables de campeonatos, de máscaras, de cabelleras, de todo eso. Y a usted es lo que le gusta escuchar. A veces se hace polémica porque alguien, algún compañero que viene y dice algo Sí. de cómo le fue o quién se portó culero con él cuando empezaba. Y de ahí las páginas empiezan a agarrar contenido nuestro que no les cuesta ni un peso, porque pues aquí paga uno producción, ¿eh? Y paga los invitados y aviones y hoteles y restaurantes, porque pues también vienen y como seres humanos comen, tienen sus necesidades. Y usted nomás las agarra y agarra nada más lo más polémico, porque eso es lo que le va a dar a usted vistas y en este caso monetización cuando usted no le invirtió. Entonces no pasa nada, pero también hable de lo positivo, de lo que sufrieron nuestros invitados. En serio, les pido a todo y encarecidamente a todos los que hacen contenido o hablan de la lucha libre o viven de hablar de la lucha libre, no se vayan por el amarillismo, porque si se van por ahí, no, no van a tener una carrera o un programa que dure mucho tiempo al aire. Otra cosa que yo criticaría ahí sí fuertemente de los podcasts, Víctor, es cuando se ponen a hablar mal, pésimo, de gente que ya no está con nosotros. Es O otra sea, cosa. tenemos que tener un respeto por la gente que ya no puede defenderse, ya no está. Exacto. Y lo que haya sido, Ya fue. si un promotor fue exitoso y en su vida privada ha sido es su vida privada. Claro. Sí, igual el luchador profesional, el conductor, el comentarista, hace su trabajo y por acá su vida pues, es muy aparte. Eso es muy aparte. Porque aquí ya de repente veo que se meten así en cosas ya muy... Si no, si yo supiera, si yo les contara, dicen, lo que hacía el Ciber, Latin, este, otro. A ver, güey, yo les digo, por ejemplo, a nuestros suscriptores, usted quiere conocer al luchador, ¿verdad? Lo que pasó, lo que tuvo que pasar, las pruebas que superó, con qué nombre empezó, con qué nombre le pegó, qué lesiones ha tenido, si tiene una familia, si sus hijos van a ser también luchadores, cuándo se va a retirar, de qué espera vivir después de que se retire. Todo eso son preguntas importantes e interesantes para el público, no de con quién te acostaste, güey, no de si eres drogadicto, no si golpeaste a una mujer, o sea, de esas cosas tan amarillistas, eso lo puedes ver en cualquier revista corriente de espectáculos que se dedique al amarillismo. Aquí se hace un programa netamente profesional, de la A a la Z, se estudian a los invitados. Andrés y yo, por ejemplo, cuando vamos a grabar para usted los jueves, digo, grabamos otros días, pero usted los ve los jueves, preparamos los temas con días anteriores de anticipación. Él tiene, yo creo que no una recámara llena de revistas y él empieza a buscar fotografías y reportajes del luchador al cual le damos a hacer un homenaje. Entonces, todo eso es tiempo, es profesionalismo, son cosas que uno las hace con mucho cariño y también con esfuerzo, porque pues él se viene desde su casa hasta acá, yo también, Gustavo también, la producción 444, aquí nos abren las puertas del set de Rubén Solís, quien estamos bien agradecidos con él porque pues siempre tenemos disponibilidad para grabar y a veces hay luchadores, por ejemplo, como Rey Misterio, que lo grabamos un domingo por la noche saliendo de la Arena Monterrey aquí, en Monterrey, Nuevo León, donde Rubén Solís, pues los domingos, así como usted se los dedica a la familia, son domingos familiares y dice Latin, este invitado vale la pena, no importa que sea domingo, y vino y nos abrió las puertas de la colección, güey. Sí, 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 me acuerdo. También un domingo estuvo aquí este muchacho, el que era Máscara Dorada, Gran Metallic. Ah, Gran Metallic Vino a una también, convivencia aquí. tienes toda la razón. No, pues total, sí es injusto hablar de una persona Que ya que, no se pueda defender, ¿no? y que ya falleció. Ahora, si pones las cosas en la balanza, tú entrevistaste a Halloween, Manuel Partida, donde revela su adicción.
Pero también yo te puedo decir algo a favor de Halloween y se lo respeto mucho, se lo valoro. El hecho de que ande como tu servidor de comerciante, ya tiene su negocio ahí de máscaras. Halloween es de un gran corazón porque no estoy para contarlo, pero Halloween le regaló una máscara muy valiosa a Llamarada. Así, Hola, Llamarada, para que te ayudes. Qué neta. buen detalle, ¿eh? Sí, cómo no. Y ya la vi esa máscara, me la mostró el Llamas y es una máscara de Doctor Wagner repleta de lentejuela, cara, la máscara, fíjate. Ahorita que estás hablando de Halloween, si usted no ha visto la entrevista, lo invito a que vea nuestro contenido. Tenemos a muchos invitados, pero busque el de Halloween. Va a ver, no sé en qué minuto, pero va a ver usted un momento súper tenso. A él, cuando yo lo quise entrevistar y empezar desde su infancia, hacerle un- una entrevista homenaje a su carrera como cada invitado, él venía como un poquito apenado porque dice que cuando él hizo el en vivo y que quiso dar declaraciones que él supuso que yo estaba hablando de él cuando yo en mi vida dije nombres. Sí, Sí era de él, pero no quise decir nombres porque dije, se va a hacer algo grande y no se trata de eso. No había venido a mi podcast cuando había quedado de venir, no había venido a un homenaje que les iban a hacer a la familia de Tijuana, Nicho, Damián y Halloween. Halloween no vino. Y cuando vino aquí a la oficina, lo primero que dijo en la entrevista es, quiero pedir una disculpa, perdónenme por no haber venido, Latin, perdóname, estaba yo un poquito alterado, le dije, güey, no pasa nada. E inclusive para los suscriptores VIP grabamos cuando llegó él, que él no se dio cuenta que lo estábamos grabando, y yo le digo, no esperes que yo te vaya a hacer mierda en el programa, güey. No te invité para eso, Halloween. Neta, te invité para que te hagamos un homenaje, una entrevista, porque tú hiciste el trabajo rudo, güey. Tú hiciste el trabajo sucio en la lucha libre. Muy pocos, cuando él se dedicó a la lucha extrema, muy pocos lo hacían. De extranjeros, Sabu, Mankai, varios hacían el trabajo así, pero en México nada más él, Damián, Nicho, había muy poquitos que hacían el trabajo sucio. Y él lo hacía con lámparas, con clavos, con maderas. Le digo, es por eso que estás todo lastimado. Después regresamos a la entrevista y entramos al tema y él lo sacó, el tema de las adicciones, porque estaba hablando y no se le entendía mucho y yo hacía como que perdón, no te entendí. sí, Como para que yo me pongo siempre público de su lado. O sea, estoy como, como alguien que está entrevistando, como entrevistador, pero también cuando veo que el entrevistado está agarrando monte, se va por otro lado, o que la entrevista ya se cayó, se hizo aburrida o la respuesta muy larga, corto y me voy a otro tema, porque yo me pongo en el lado suyo, en el lado de interés, ¿qué le puede interesar a usted? Entonces, él solito empezó a hablar de las adicciones y ya en el tema de las adicciones le dije, ¿qué es lo más fuerte que has hecho tú para seguir en la onda de la droga? Y me contó y nomás le voy a decir esto, no le voy a decir más. Y me va diciendo, en los últimos días de mi padre, que ya estaba muy malito, le robé su dinero, Latín, por seguirme metiendo chingaderas y lo dejé 5 días sin comer. Le dije lo siguiente y con esto corto el tema porque quiero que usted lo vea y usted decida si hice bien o no. Y le voy diciendo, estás en un momento muy sensible, Halloween, que si yo te sigo picando por ahí, te vas a abrir, güey. Y te lo agradezco y el público luchando por tus sueños te agradece que te abras y que cuentes pues todo lo malo que hiciste, güey. Pero esto que acabas de decir es muy fuerte. Entonces, no hay necesidad que sigas contando más cosas de tus adicciones. Ya si hiciste eso, pudiste haber hecho otra cosa. Entonces, vamos a cortar. Lo que sí te reconozco y te admiro, además de ser un luchador extremo, es que hayas salido de las adicciones. Yo, y se lo dije honestamente, yo no estoy seguro, güey, si yo hubiera caído en las adicciones, digo, yo veía la droga aquí, querido público. Los mismos empresarios, sobre todo en frontera, nos traían así bolsas y bolsas y sí. paquetes de droga y nos ofrecían fiestas, mujeres, de lo que usted quiera. Y en mi vida probé una pinche droga. Digo pinche porque son pinches. Acaban con el bolsillo y acaban también con la familia. Desintegran familia. Enteras, ¿eh? Entonces, le digo, si yo hubiera caído en las garras de las adicciones, yo no sé si hubiera salido, güey.
pero tú saliste. Entonces yo corté el tema de las adicciones por no seguir con el amarillismo, güey. Digo, no es amarillismo, que alguien nos diga que tuvo problemas con las adicciones y cómo salió, es algo interesante para el público. ¿Cómo salió? Porque a veces usted puede estar pasando por un problema similar o a lo mejor su hijo es adicto y usted no sabe qué hacer y se muere de ganas de encontrar la solución. Él nos platicó cómo él salió, cómo se dio cuenta que la estaba regando. Perdió muchas cosas, pero ya no le cuento más y espero que vea completo el podcast que le hicimos al gran Halloween, que le mando un fuerte abrazo por haber aceptado venir a la entrevista. La calabaza asesina, Halloween. Así es. Estamos con el tema de los medios de comunicación, hasta dónde han evolucionado desde los años 30 hasta la nueva era que está tremenda con las redes sociales que ya no las paras. Ya no las paras y hablando de la era de antes, compadre, había no sé si era, sí era entrevistador, cronista deportivo, no sé quién era, digo, qué puesto tenía, pero me acuerdo su nombre, Ángel Fernández. ¿Cómo no? El mero mero del fútbol, pero también fue cronista de lucha libre, Cronista. director de box y lucha ya por los años 50, personaje muy conocedor, muy bueno para hablar, carismático Sí, y cómo no. para escribir también. Y levantaba al gremio luchístico con sus Sí. comentarios, siempre. Sí. En 1974 me impactó también este reportaje. Es una entrevista que hizo el admiradísimo Nicanor Aguirre. Locutor 28, paz Este es descanse. uno de los grandes acontecimientos de todos los tiempos, Víctor. Yo diría que fue también un escándalo, fue una nota fuerte y Nicanor Aguirre es enviado especial para entrevistar al señor René Guajardo cuando deja la empresa Luterot Sí. y se lleva el campeonato mundial medio. Híjole, está muy fuerte. Fue un reportaje de alto impacto. Yo tenía, ¿qué? 12 años cuando pasó esto. Y dice por aquí, así rapidito, un parrafito, le preguntan a René qué es lo que persigue al salirse de la empresa y llevarse mucha gente importante. Dice, yo tengo mi dinero y mis negocios y ningún beneficio económico ando buscando con este movimiento. Si quieres, si quisiera, ya me hubiera retirado, pero estoy luchando por los compañeros que vienen. Órale. Para que se quiten esa venda de los ojos y no se deslumbren, etcétera, etcétera. O sea, es algo que ocurrió muy fuerte. Yo lo pongo como ejemplo, Víctor, de cómo era ese periodismo muy profesional, a la vez polémico, y tratar este tema con pinzas como lo hizo Nicanor Aguirre. ¿Cómo no? Porque tienes a René Guajardo enfrente, ya se salió de la México, y ¿qué le preguntas? O sea, lo hizo Nicanor, son 2 paginotas, y remata René Guajardo que me quiten el cinturón donde lo gané arriba del ring. Sí lo regreso, pero que me lo quiten. Pues sí, arriba del ring. Exacto, así como lo ganó. Entonces estamos hablando de los medios de comunicación al paso de los años, Víctor, y este periodismo era muy valioso. Y muy serio. Sí, serio. ¿Sabes quién también era muy serio, muy propio para hablar, muy educado para hacerte las preguntas? El señor Hilario Valenzuela. Ah, cómo no. De La Magia del Ring, ¿verdad? Sí, sí. Señorón. Fuerte abrazo, el señorón. No sé qué Y pasó con él, pero cada que te pedía una entrevista y, señor, lo podría molestar con una pequeña entrevista. No me tardo Sí. mucho. Nada más esto. No, lo que quieras. No. Breve. Y siempre te agarraba fuera de las arenas, del Juan de la Barrera, de la Arena México. Y profesional el señor. No sacaba nada amarillista. sí, en la revista La Magia del Ring. La Magia del Ring. Ahí entrevistaba también artistas de la farándula, como Pati Navidad, Alicia Villarreal y muchas más, pero también a los luchadores, y sí, me gustaba a mí cómo entrevistaba el señor. A veces eran entrevistas muy largas, pero te clavabas ahí, ¿verdad? Así es. Ahora en la actualidad, ya volviendo a las redes sociales, volviendo a los podcasts, digo, nosotros no descubrimos el hilo negro, güey, porque antes de Luchando por tus sueños, hace ya varios años, me acuerdo que Conan hizo un podcast con Figueroa, Sí, con Roberto Figueroa. con Roberto Figueroa. Posteriormente en la pandemia, no sé si era podcast o no, pero sí hacía tipo pláticas de lucha libre, anécdotas, aventuras, mi querido cibernético, que le mando un fuerte abrazo. Después de ahí conocí el del vampiro, que para mí el del vampiro
Digo, no sé qué pasó, o más bien me platicaron qué había pasado con su podcast, pero para mí era un muy buen podcast, güey, porque tenía invitados variados, no solamente de lucha libre, sino de la música, cuates conferencistas, artistas, como lo hemos estado haciendo nosotros con luchadores, actores, deportistas, cantantes, comediantes, de todo un poco. Y ya han salido más podcasts de luchadores. Yo quisiera preguntarte, y no es porque estés tú aquí, y también quiero preguntarle al público, ¿qué diferencia hay de este podcast que hacemos los lunes y los jueves de los demás? ¿Qué crees tú? ¿Cuál es la gran diferencia? Yo siento que hay seriedad y alguna que otra broma, lo que usted quiera, pero siempre la seriedad, el levantar la lucha libre y la gente pues tiene la libertad de ver lo que quiera en este aparatito, en su computadora. Entonces ya deben tener más o menos bien definido cuál podcast es uno, cuál es el otro, qué es lo que le gusta, lo ¿Qué que es lo no que le quiere gusta. escuchar y ver, verdad? Sí, qué es lo que quieres. Yo el primer contacto que tuve con la red social, porque yo estoy como Pimpinela, estoy como el vampiro, no conozco mucho red social, ahí se requiere un asesoramiento. Sí, cómo no. Yo diría que el vampiro siga adelante, tiene mucho que contar. Sí, sí, Aquí sí. está, por ejemplo, Gustavo, que lo podría apoyar en esos menesteres de las redes sociales. Yo recuerdo que a mí se me adelantó mucho porque es un niño muy vivo, Roberto Figueroa. Fue de los De primeros los o primeros, el sí. primero que yo vi que empezó a navegar en eso de la red social. Yo no la tomaba mucho en cuenta, reconozco. Pero sí, Robertito Figueroa empezó y sacaba ahí sus cositas y todo. Y yo el primer contacto que tuve que me conmovió mucho, Víctor, era cuando todavía estaba yo con el correo electrónico Sí, así. y escribía para el periódico El Regio.com del licenciado Leopoldo Espinosa Benavides, hace unos 15 años de esto. Muere nuestro querido amigo Coliseo 2000, Calino. A mí me dolió en el alma. ¿Cómo no? Le dediqué una nota en el periódico, dice con alma, vida y corazón, y en un correo electrónico que ya existían, se mete una hija de Carino, eso me llegó hasta el alma, llamada Karen, donde me da las gracias. Digo, En no, hija, serio, ¿de qué? Tu papá era como hermano mío. claro. Entonces, ya yo empecé a ver como que la red social tenía algo de bello, fíjate, sabiéndole buscar. Si le sabes mover y si te sabes ir por el buen lado, el camino correcto, no te vas a meter en problemas. Tal vez te vas a tardar un poquito más en llegar, pero los pasos que des van a ser seguros. Y si te vas por medio de la polémica, el amarillismo, va a ser una llamarada de petate, sí se va a hacer un chingo de ruido y luego se va a apagar. Mira, aquí mismo han venido invitados que vienen como medios asustados, Sí, pensando que le damos a hacer preguntas que no se deben de hacer. Y cuando se acaba la entrevista, dice, ya se acabó mi latín. Le digo, ya, señor. Ah, no mames, es que pensé que me ibas a preguntar, ¿cómo se sintió, señor? No, hombre, a toda madre. Nada que ver con lo que me platicaron que era tu podcast. Y uno de ellos, nada más le voy a dar un nombre. Y con ese usted se va a dar cuenta de quién es y para que vea que es importante su opinión. Rayo de Jalisco Junior. yo te voy a decir otro nombre, Sangre Chicana. Chicana vino contigo y tú lo dejaste hablar, Sí, cómo no. contó sus anécdotas, inclusive se fue con ganas de más. Y Me al dijo, último invítame para un segundo programa. Y ahorita, antes de preparar este programa, estábamos hablando con mi querido Gustavo de la producción Huella, Andrés Pérez Ustaita, Rubén Solís, el de la colección, y estábamos viendo la diferencia de todos los podcasts. Me dice Latín, yo he visto cuando hace las entrevistas que a veces el entrevistado, el invitado, empieza a irse por un lado, como por, no, y me agarré chingazos con este, y le canté un tiro, nos partimos la madre, y tú le dices, oye, ahorita me platicas de eso, primero, ¿qué te parece si nos vamos a tu infancia, que nos platiques, que le platiques al público dónde naciste, cómo eras de chavito, dónde te creaste, estudiaste, cuántos hermanos tenías? Dice, y los sientas de nalgas y te vas para atrás. ¿Por qué? Porque eso es a lo que le gusta a la gente. O sea, a la gente para ver pedos, problemas, broncas, nomás abre la puerta de su casa y sales a la calle. Y hay un chingo de problemas, chingo de injusticias, chingo de envidia, chingo de todo. Entonces, la gente en casa quiere ver una historia de superación.
o de Sí, motivación pura. Y eso es lo que queremos hacer y creo que estamos llegando al objetivo porque estamos a nada de llegar a los 400,000 suscriptores. Estamos haciendo también ya tenemos a 100 miembros VIP y le voy a decir de qué se trata eso de de los miembros VIP. Es un contenido exclusivo que lo hacemos con mucho cariño para los suscriptores VIP que quieren enterarse antes que nadie del podcast. El podcast normalmente usted sin pagar un peso, usted lo ve a las 8:30 todos los lunes, pero perdón, pero la gente que lo quiere ver a las 5 o las 6 de la tarde, la suscripción vale 70 pesos al mes y usted lo puede ver antes que cualquiera. Y además puede tener ventajas de tener descuentos en los suplementos Latin Nutrition, descuentos en el gimnasio, en el templo del ejercicio Latin Gym, o si usted quiere comprar la máscara que usaba un servidor en el 92, semiprofesional o profesional, también la puede comprar. O, por ejemplo, tenemos de repente invitados donde también tenemos a gente del público sentados en estas butacas que ya lo tuvimos cuando trajimos al main de la lucha libre, al cibernético, sí. y de eso van a gozar nuestros suscriptores VIP. Cuando tengamos al invitado de los 400,000, vamos a hacer una dinámica para que estas butacas sean llenadas por cada uno de ustedes que quieran venir a disfrutar y a escuchar antes que cualquier persona la entrevista. Entonces, de eso se trata. Estamos creciendo con el canal, estamos haciendo contenido. Hay competencia y qué chingón que haya competencia porque el sol sale para todos, Andrés. Sí, definitivo, hay que aprovechar todo esto, de la bondad de la red social. Yo en mi canal, que se llama Andrés Pérez Ustaite, la enciclopedia, estoy haciendo un cóctel. Hay de todo ahí. Lo que a mí me interesa mucho, Víctor, es volcar el archivo que tengo yo, Ok. que no quiero que se pierda, entrevistas que yo hice, luchas que yo narré, está rescatando y subiendo y subiendo. Es muy importante. Le pedí a Víctor Delgado que me echa la mano muy bien. Hay que subir un programa que no es de lucha libre, pero quiero que usted lo vea. Se llama Sopa de Letras. Sopa de letras. Ese programa yo lo tenía, lo hacía en la Universidad Pedro de Gante. Ok. Se trataba de comentar libros, revistas, periódicos, novelas, etcétera. Ojalá y le guste, lo vamos a subir estos días. Se llama Sopa de Letras para que lo vea y lo analice. Ahora también volviendo a lo de los podcasts, yo quisiera pedirles a mis compañeros que hacen podcast también que le estudien tantito. Por ejemplo, si vas a traer a un hijo del santo y no tuviste la oportunidad como un servidor de convivir mucho tiempo con él o trabajar o viajar con él, restaurantes, hoteles, vestidor, léele, documentate, trata de sacar provecho y jugo al invitado. Te digo al inicio de este anecdotario que he visto algunas entrevistas de algunos compañeros que digo, qué desperdicio de invitado. Sí, tienes un invitadazo. Sácale jugo, sácale provecho. Es más, se los he dicho en una ocasión y lo vuelvo a repetir, con quien me sentí nervioso cuando lo entrevisté no fue un luchador, ¿Con quién? fue con Magadán, Con Leo Magadán. Leo Magadán. Termina la entrevista, no me sentí nervioso en la entrevista. Cuando lo acabé, dije, no mames, o sea, estoy entrevistando a alguien que es un chingón en los medios de comunicación. Él es un entrevistador, él es un cronista, un presentador, Y tiene su podcast también ya, sí. y tiene su podcast y lo haces perfectamente bien, Leo. Y estoy entrado porque así como tú viniste al mío, yo te prometí que voy a ir al tuyo, ya que empecemos ahorita en octubre en el programa hoy, vamos a estar de lunes a viernes allá, entonces el día que tú me digas, ahí vamos a estar para echarnos una buena plática, pero yo me sentía nervioso porque decía, no mames, ¿cómo lo acabo de entrevistar? Un güey que la gente dice que soy un producto de la publicidad, que no fui buen luchador, que no fui buen bailarín, que no fui un buen actor, que no soy buen conductor. Y yo digo, puta, y lo vuelvo a repetir, el que vende pan, ¿qué es, güey? Pues sí, Panadero. El que maneja un taxi, ¿qué es? pues también Pues es taxista, un sí. taxista. Entonces, luché 23 años y les guste o no les guste, sobre todo a la gente que me tira mierda, pues fui un luchador profesional y bien pagado. Y fui actor y fui conductor porque estuve conduciendo programas de televisión y no soy un güey hecho así nada más al vapor. A lo mejor en la lucha libre sí, pero para conducir un programa tuve que estudiar
y estudiar bien dicción, expresión corporal, manejo de cámaras en el SEA con Patricia de Reyes Espíndola, Espíndola. como te había dicho. Entonces, muchachos, compañeros, prepárense. Prepárense y no se vayan por el amarillismo ni por el título a veces tan horribles que ponen denigrando la lucha libre y hablando mal del compañero, porque eso no les va a durar. ¿Y saben qué? Cuando ustedes quieran invitar a alguien de la talla de un Julio César Chávez, como ya lo tuvimos aquí, a alguien de la talla como un jugador de la selección mexicana, como el Matador, Javier Aquino, ¿quién más hemos tenido aquí? A, a Rayo de Jalisco, a Elia Park, 100 no, caras. 100 caras, no los van a tener ustedes. ¿Y saben por qué? Porque desgraciadamente ustedes se están haciendo de un, ¿cómo se puede decir? No un nombre, un estilo de entrevistar o un estilo de dar contenido que no a toda la gente le gusta. Si el morbo vende, si el chisme vende, si lo entiendo, métele poquita polémica, pero que no todo se trate de malas palabras ni de polémica. Y además, dejen hablar al invitado. El programa no es suyo. Yo cuando empecé cometiendo errores. Me decían, Latín, no mames, güey, deja hablar al invitado. Y yo, cabrón, pues sí, ¿verdad? Tienen razón. Entonces voy haciendo también caso a todos sus comentarios, pero realmente les digo, si quieren tener un gran invitado, ese invitado cuando vea el contenido que ustedes hacen, no va a querer ir a su programa. Nunca van a tener en su programa un Julio César Chávez, como yo lo presumo que lo tuvimos. Cuando lo tuvimos, lo supimos aprovechar. Estuve 2, 3 días estudiando las preguntas y cómo irme y cómo no. Y lo que tenía preparado, neta, ni lo utilicé. Porque hubo tanta química entre el señor y un servidor que nos platicamos o charlamos como si tuviéramos años de conocernos. Y no es así, era la primera vez que lo conocía personalmente. Es muy importante, ahorita que estamos con los medios de comunicación, cuando yo entré a radio estaba asustado porque yo no estudié comunicaciones. No. Tú No, estudiaste criminología. sí, muy diferente, pero Sí. lo que yo hice, lo que estás comentando es muy cierto, fue sintonizar la radio, escuchar cómo hablaba un locutor, el otro, porque ya estaba yo ahí, dije, yo no me voy a rajar, ya estoy aquí. Sí. Y me están abriendo la puerta Fernando Mendoza, Willy González, tenemos a un comandante, don Roberto Hernández, muy importante, entonces, pues tienes que agarrar el toro por los cuernos. Claro. Es muy importante la preparación, tienes que saber más de lucha libre. ¿Sabes qué hacía yo, Víctor? Y lo pongo ¿De ejemplo? de ejemplo para que la gente lo siga, me ayudó mucho a mí grabarme. Yo me gastaba un dineral en cassettes, me grababa y me grababa y me grababa a alguien o yo mismo, se grababa el programa ¿Escucharte o qué? para después escucharme. Órale. Aquí dije mucho esta palabra, esta Esta muleta, muletilla, me la sí. voy a quitar, aquí esto, aquí lo otro, y eso te ayuda bastante. Aplica también en los podcasts, o sea, estar checando lo que estás haciendo, estar viendo, escuchando, luchando por tus sueños, el anecdotario, a ver qué se puede remediar, ¿verdad? Ahora, como dices tú, Andrés, esto no es fácil. A veces toca un invitado que dices tú, pregunto y él contesta, pregunto y contesta, y mientras contesta o está contestando, pues ya estoy formulando la otra pregunta en mi cerebro. Te toca un señor como el señor Cien Caras, que es un señor de pocas palabras, que le preguntabas, oiga, ¿tuvo alguna rivalidad importante extra fuera del ring? ¿No? Hey, Oye, ¿alguna vez alguien lo intentó bloquear y como que le tenía envidia? a mí me No, tocó una entrevista que en la hiciste, madre. sí, creo que fue el mismo 100 caras, alguien que te dijo, que le preguntaste tú de broncas, y dijo, no, y sí las debe haber tenido, porque pero es gente que cuida la intimidad en la lucha Sí, libre. además uno suelta la pregunta y el invitado sabe si contesta o no. A veces no se quiere abrir o no quiere hablar de su vida más privada y no lo quiere hacer. Y aún así, fue una entrevista para mí difícil porque el señor es de palabras cortas y la gente me decía, no mames, Latin, déjalo hablar. Güey, sí hablaba, pero decía sí, no, o de repente te contaba una anécdota, pero no muy larga, y tú tienes que tener la facilidad de improvisar y hacer que su respuesta sea más amplia, pero todo basándose en el invitado, no en uno. A mí me ven ustedes todos los lunes y todos los jueves, y mi vida pues ya la he contado y ustedes ya la saben,
de repente hay cosas que se me olvidan y cuando el invitado está hablando de un tema que creo que pueda entrar de lo que me estoy acordando, pues lo suelto, pero no siempre. O sea, el programa es del invitado, entonces estudien al invitado, escúchenlo, déjenlo hablar, inviértanle también en las grabaciones. A veces, perdón, pero a veces ni se les entiende lo que dicen porque los micrófonos son de mala calidad. A veces se graban solamente en una cámara. Aquí tú lo puedes escuchar ahorita, no. Aquí está una cámara, aquí está otra en el centro y la otra que se está switchando Andrés es la tercera. No es fácil, sí hay que invertir una lana, pero sobre todo hacer un programa con un buen contenido que atrape a la gente. Qué pinche gente. Hay una, no quiero decir nombres si no lo voy a decir, pero hay un cabrón que cada que quiere me tira, güey. Sí. Y tiene una cuenta de lucha libre. Desde que empecé yo otra vez, después de 17 años de retirado, regreso. Yo creo que le haré calar, güey, que pues, regresé y en menos de un año de 160 o 140,000 seguidores en Facebook llevamos para el millón. Sí. Y en menos de un año y medio, de la nada, de 0 suscriptores, ya vamos para los 400,000. Tenemos trabajo sin luchar en las arenas. Digo, ya sin luchar, no que no quieran, no puedo luchar por tantas lesiones. Entonces ese cabrón ahora dice, Latin Lover ya está fuera de la WWE. O sea, te preocupa mi vida, güey. Te preocupa lo que hago. Ayer hablaba con Nacho, el de Crash, y le decía, no sé qué voy a hacer porque estoy ahorita esperando no esperando, sino me van a operar del hombro nuevamente porque se tronó el tendón y me van a poner una prótesis. Me están haciendo exámenes para ver si no tengo ningún tipo de bacteria, que esté limpio de bacterias, porque como van a meter un cuerpo extraño, una prótesis de hombro, para que mi cuerpo no lo rechace. Y le digo, Nacho es uno de los promotores más importantes de lucha libre y le mando un fuerte abrazo y él pues maneja toda la zona de Baja California, sobre todo de Tijuana. Me dice, ¿y cuál es tu problema, Lati? Le dije, el problema es que empieza un reality en octubre, güey. Y voy a estar de octubre a diciembre. El problema es que tengo 15 o 16 fechas de Perfume de Gardenia, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y tengo la prótesis y no sé si voy a poder bailar. Y tengo algunas fechas con lucha libre y tengo grabación de podcast y necesito tener un colchón para cuando me vaya a México, que no les falte al público pues cada lunes y cada jueves anecdotario y lucha libre. Invitados en el podcast. De hecho, hemos grabado como 8 o 10 anecdotarios tú y yo. Sí. Ahorita porque estamos haciendo un colchoncito y me dice Latín, fíjate nada más cuál es tu problema, güey. Tu problema es que tienes un chingo de trabajo. Eso no es un problema, güey. Eso es una bendición. Sí. Y aquí tu bronca es que tú quieres hacer todo perfectamente bien y no cualquiera hace las cosas bien. Entonces eso cuesta porque es una responsabilidad, un compromiso, llevar un buen contenido, hacer un buen desempeño en tu obra, en la lucha, donde quieras que te presentes. Tú lo quieres hacer bien, entonces, pues no, eso es un problema, güey, es un compromiso. Y tu problema se llama que tengas trabajo, no chingues, güey, no te quejes. Le digo, bueno, no me quejo. Entonces esas personas que, por ejemplo, a esas páginas de lucha libre que dicen, Latin ya no está en WWE, güey, no te preocupes por mí, güey. Preocúpate por ti. No sé cuántos años tienes en el medio, pero ya vi tus seguidores, entonces preocúpate por incrementar la suma o la cantidad de tus seguidores. Preocúpate por no robar contenido, güey. Por no robar aquí de AAA, del consejo, hacer comentarios, subir fotos de luchadores y decir lo que se te pega en gana. No, güey, no hagas eso. Haz tu propio contenido. O preocúpate ¿por qué no? Hacer entrevistas. Entrevista a luchadores, güey. A ver si te ganas la confianza porque últimamente te agarras tirándole una empresa a otra empresa y de eso vives y de eso pues no vas a vivir muy bien. Yo nomás lo único que te digo es, si hablando de mí te genera vistas y te genera monetización, buen provecho, compadre. Para todos sale el sol, pero no se trata de eso. O sea, no te preocupes por mí, güey. Mi vida ya está hecha. Como dijo Martín Urieta, me puedo morir ahorita y lo bailado nadie me lo quita. Si ya no estoy en AAA, ¿cuál es el problema, güey? Hay más trabajo en teatro, hay más trabajo en tele. O si no tengo trabajo en tele ni en teatro, pues ahí está el Templo del Ejercicio, güey, que tenemos 26 años con él.
o está los suplementos, o está el podcast. O sea, carnal, preocúpate por ti, hermanito. Deja de preocuparte por un servidor, deja que el mundo ruede y trata de hacer, eso te doy un consejo, es más, para que veas que soy buena onda. Trata de hacer buen contenido, güey. Buen contenido, y trata de entrevistar o tener buenos invitados también, para que te vaya chingón y monetices, así como lo estamos haciendo nosotros. Yo me estoy riendo, sonriendo, porque en un Luchando por tus sueños tuviste un señor que le dicen el Tirantes. Ah, ¿cómo no? Dijo Tirantes. Oye, te están criticando que porque te pones crema en la cara. ¿Ustedes le compraron la crema? Muy entretenido la charla con el gran Tirantes. Sí, Oye, hombre. yo prometí varios artículos que me impactaron mucho, Sí, amigo. periodísticamente hablando. Traigo uno de 1975, es algo fuerte también. Yo tenía aquí, ¿qué? 13 años, y me llamó mucho la atención la portada. Mira, viene Babyface y todo. Ah, bien chavo. Dice, carta abierta a Luis Espota. Era un literato de altos vuelos, era el jefe de Rafael Barradas, que era un comisionado muy polémico, y don Valente Pérez, director de esta revista, se aventó el tiro. Está larga la carta y fuerte. Fíjate, nada más el primer pedacito. Es difícil escribirle a un literato de altos vuelos como usted, señor Espota, y más cuando se le quiere tratar un asunto tan especial y por el cual usted ha demostrado un absoluto desinterés y que se maneja arbitrariamente a su nombre. Órale. Ciencia y paciencia. Y ahí empieza la carta, y a mí me impresionó mucho esta carta, fíjate, de un personajazo como Valente Pérez a otro personajazo de altos vuelos como Luis Espota. Esto es lo que llevamos periodismo, pero Del bueno. del bueno, Sí, cómo no. fuerte, o sea, fuerte, fuerte. Otra cosa, porque el tiempo nos está poniendo las espaldas planas, en la revista donde yo trabajé, Arena de Box y Lucha, allá por 1981, estalla una huelga aquí en la Coliseo de Monterrey, Sí. y surge un personaje, o ya estaba, llamado Carlos René. Él escribía, Víctor, es un periodismo muy interesante, puras cosas sindicales, no se metía en nada. O sea, Neta. no escribía columnas, ni narraciones, entrevistas, nada. Puro El sindicato. señor, puro sindicato, se llamaba Comentario de Lucha, y viene por aquí hablando del problema que había en Coliseo en 1981. Órale. Tocaba temas muy delicados, a veces hablaba cosas buenas, decía, se retiró X luchador, ya el sindicato ya le dio su lanita, y también metía broncas, está peleado este con aquel, y cosas de sindicato. Me llamó mucho la atención esta columna que Sí. salía muy seguido en 1981. Y a raíz de la huelga de Coliseo se hizo más frecuente esta página de sindicato, que pues fíjate que es muy raro, ¿eh? Sí, cómo no. Es otro tipo ya de periodismo. Y también se quedó pendiente en el anecdotario anterior, Víctor, que estábamos con lo de Pimpinela y cosas así. Sí. En una revista donde sacamos algo de Pimpi, me llamó la atención una portada donde aparece Latin Lover, Abismo Negro y una señorona llamada Edita Muñoz, Ah, Chachita. cómo no. Ahí hablamos de un periodismo ya de farándula, que también es interesante, el periodismo de la farándula, del cine, teatro. Hay que platicarlo eso también, ¿verdad? De hecho, esa portada que tienes tú Sí, fue para una obra de teatro que se llamó Máscaras contra Cabelleras, por el aquí viene, productor. Ahí está. en la obra de Ok. teatro Máscara contra De Cabellera. Hugo Rascón Banda. Sí, Y bueno, pues ahí estuvo Chachita, que era mi mamá. era tu mami en Sí, la era mi obra. mami. Elizabeth Aguilar, que era mi pareja. Estaba Gastón Padilla. Estaba Sergio Ramos el Comanche. Estaba Maribel la Pelangocha. Ah, la pelangocha, sí. Sí. ¿Y quién más estaba? Estaba el Solitario, estaba el Tirantes, el Picudo, Máscara Sagrada Junior. Hace Es, 25 años. eso lo hicimos precisamente en el Teatro Blanquita, que ya está cerrado. Y en el escenario había un ring de lucha libre y toda la trama se llevó a cabo ahí. Y fue una historia, para mí, una anécdota, aventura, algo que pasó en mi carrera muy bonito, porque pues éramos los protagonistas
de la obra de teatro. Estuvimos por 3 largos meses ahí. Sí. Hicimos una temporadita y los productores fue el señor Ernesto Laguardia, productor y actor, y el licenciado Antonio Peña. Pero Oh, ahí trabajé al lado de mi querido Andrés Palomeque, Abismo Negro. ojalá yo hubiera un documento, algo de video de esa obra de teatro. Pero fue de Yo lucha libre. quisiera meter un poquito al terreno del espectáculo. A finales de los 40, la película Nosotros los Pobres, Sí. clásica, de las más vistas de todos los tiempos. Ahí la titular, o sea, la cabeza actoral era de Evita Muñoz Chachita, que era una niña, arriba de Pedro Infante. Sí, cómo no. Sí, Imagínate, varias décadas después, trabajar con ella al lado y sí, a eso voy. que fuera mi mamá, güey, No, en la obra. a eso voy, la importancia. Chachita y Pedro Infante, como actores, decían que era muy importante hablar con los ojos, expresar. Sí, Y mira los ojos de Chachita, qué hermoso. sí, cómo no. Ahí viene, De hecho, se despide en la obra con una frase que dice, Latin Lover no ha muerto. te dice, Y se apaga la luz. sí. Y ahí se acaba. Chachita sale de niña en varias películas, era una niña prodigio, Evita Muñoz. Años después aparece como novicia, como monjita en Mundo de Juguete. Ya estuvo en teatro, bueno, un gran personaje. Y en el teatro pues fue la mami de Víctor Reséndez, Latin Lover. Sí, súper bendecido de haber estado pues, en varios proyectos de televisión y de haber formado parte del roster del Consejo Mundial de Lucha Libre y por supuesto de AAA, que fue donde hice pues más tiempo mi carrera, ¿no? Y Sí, en WWE visitar, gracias a la lucha libre, para empezar cada rinconcito de este bello país, conocer Japón, ir 4 veces allá, digo, fui muy poquitas, pero fui. Y creo que también en la televisión, en los realities, en las novelas, en las series, películas que hice, seguramente influyó mucho el que Latin Lover tuviera una carrera dentro de la lucha libre. hay muchos temas pendientes aquí en el anecdotario. Es una fuente inagotable esto de los temas. Yo quiero plantear, bueno, hay varios en pendientes, Víctor, pero a mí me gustaría uno sobre tu carrera, sobre la película Roma. Sobre la Ya película Roma. platicaste algo de eso, cómo te entraste y todo, pero abundar un poquito más en la película, comentarla y darle un espacio, buen espacio, a un señor llamado Profesor Sobek. ¿Quién fue? Cómo Bueno, no. tú lo representaste, pero ¿quién era? Para las Sí. nuevas generaciones, ¿quién era Sobek? El peso que tenía, creo que también sería un tema interesante. Y ya para rematar, esta revista no es mía, esta nos la prestó ahorita Rubén Rubén. Solís para incrementar aquí el acervo de las revistas Enriquecer un poquito más el anecdotario. que son muchas revistas. Esta fue diferente porque estaba chiquita, pero muy buena, Pero picosa. sustanciosa. Esta la manejaba José Guadalupe García Torres. Y está firmada, mira, le firmaron Sí. a Rubén Volador y Ahí está. Misterioso. En la contraportada Sí, viene cómo no. Conan y Perro Guayo. Y afortunadamente, a estos 2 grandes luchadores, ya los tuvimos en el podcast de Luchando por tus sueños. Y a este también, Sí, Conan también. Faltó el de abajo, pero se nos adelantó. Mi querido don Pedro Aguayo, ya estamos ahora sí llegando casi al final de este anecdotario. Hoy hablamos pues del periodismo y sobre todo de los podcasts que algunos han ayudado, algunos no han ayudado a la lucha libre. Yo le quiero, para cerrar este anecdotario, preguntar y que por favor en la bandeja de comentarios ponga usted lo que usted considere, pero ahí le va la pregunta. ¿Qué podcast que usted ha visto le gusta de lucha libre y qué podcast realmente cree usted que le resta la lucha libre y no le gusta? Es muy importante para que también nosotros lo leamos y qué le gusta y qué no le gusta también de nuestro podcast. yo he visto, ahí te va, brevemente, pero te puedo mencionar al Hijo del Diablo, Edson Ortiz, Leo Magadán. Hay un personaje que me impresionó con el arraigo de Mamba. Mamba. Mamba también. Son de los últimos, así que Pirata Morgan, Ciber, Electroshock, Ciber Electro, Cibernético, Vampiro. Vampiro. Pero yo quisiera también hacer una investigación sobre los pioneros de la red social. Ya mencionó a Roberto Figueroa, pero hay 2 personajes, Víctor, que ya están en el cielo, amigos míos, aficionados, que conocían bastante de lucha libre Sí. y le daban un gran respeto. Rafael Ramírez y José Luis Solís.
junto con David Vázquez hacían un programa que se llamaba Lucha Libre a Pantalla. Se Órale. ponían a platicar de lucha libre, ahí por ahí testimonios, muy buenos programas, y Sí. no eran comentaristas ni eran de los medios de comunicación, eran dos aficionados, pero de esos que sabían de lo que estaban hablando. Ah, sí. Sí, José Luis Solís y Rafa Ramírez, digo, ya fallecieron y en honor a ellos, pues traté de hacer mejor los podcasts, mi Claro querido que Víctor. Sí, sí, sí. Algo, perdón, ojalá le haya gustado este tema, un tema polémico, pero realmente que no podemos hacernos de la vista gorda y hay que aceptar que hay canales, páginas, podcasts de lucha libre que sí están sumándole a la lucha libre y otros que le están restando. No sé si quieras agregar algo más antes de despedirnos, Andrés. Pues los que estén, los que le estén restando, que le aprendan a los que le están sumando, ¿verdad? Ya les dije yo el consejo que les puedo dar, digo, no descubrí el hilo negro, ni soy el mejor entrevistador, ni me considero que tengo el mejor podcast de lucha libre. Los números dicen que vamos bien, nuestros suscriptores también, entonces lo único que les puedo recomendar es que estudien al invitado, que lo dejen hablar, preparen una buena entrevista, una serie de preguntas y sobre todo inviértanle en una buena producción, porque también eso lo agradece la gente, buen audio, buena iluminación, un buen set. Imagínense si yo no me siento bendecido. Miren, para empezar, este set, puras máscaras originales Fuera colección. y Sí. luchadas. Este es un museo, una colección de lucha libre. Donde grabamos el podcast, que es por allá, pues también tenemos más máscaras, más equipos, campeonatos, fotografías de puras máscaras de luchadores luchadas. Para empezar, el set donde grabamos está chingón. Y luego contamos con la producción 444 que nos graba el podcast de Daniela y Andrés y de mi querido Gustavo Huella, que es el que está grabando ahorita anecdotario. Y luego para reforzarme bien y por si estoy medio pendejo y no le sé mucho a la lucha libre, la enciclopedia de la lucha libre Andrés Pérez Ustaita. ¿Qué más puedo pedir? Entonces, creo que vamos bien, vamos avanzando y vamos a seguir haciendo buen contenido de calidad y con mucho cariño para todos ustedes. Señoras hermosas, caballeros, si usted quiere llegar a sus objetivos de una forma natural, segura y mucho más rápido, Latin Nutrition es su mejor opción. Los invito a que entren a nuestra página que aparece aquí abajo para que conozcan nuestros productos. Tenemos desde proteínas, cero carbohidratos, whey protein, creatina, BCAAs, preentrenos y quemadores, todos ellos con servicio a domicilio. Y recuerde, Latin Nutrition es su mejor opción. Sugerencias, dudas, necedades, mentadas y demás, estamos en las órdenes. Él es Andrés Pérez Ustaita, su servidor de siempre Latin Lover, y nos vemos el próximo jueves en un anecdotario con Latin. Compadre, gracias. Gracias. Vienen los madrazos, así que agárrese.